Buenas tardes, soy Lidia Ramírez y os doy la bienvenida a una nueva sesión de Contexto en The Objective. Vamos a iniciar una mesa redonda sobre un tema que suscita mucho interés y que marcará un antes y un después en la interoperabilidad de la historia clínica. Hablo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, una iniciativa clave para promover el intercambio seguro de datos de salud en Europa. Para saber en qué consiste todo esto del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, cómo está el reglamento, cómo beneficiará al paciente, contamos con tres profesionales que desde diferentes perspectivas nos van a contar, como digo, en qué consiste todo esto, hacia dónde nos dirigimos. Bien, tenemos aquí con nosotros a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Bienvenida, Marta. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. A Guillermo Lazcoz, investigador en Impact Genómica del CiberER. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y a Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Bienvenido. Buenos días. Bien, bueno, para comenzar, para quien no sepa todavía qué es esto del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, yo creo que la primera pregunta, ¿no?, por donde deberíamos de empezar es explicando en qué consiste esto del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Pues si queréis empiezo yo. Hombre, lo que somos todos, lo sepamos o no, es que somos pacientes. Y lo que todos sabemos es que vamos al médico y tenemos una historia clínica porque nos pasan cosas. Y lo segundo que tenemos que saber, y no menos importante, es que somos propietarios de nuestra historia clínica, es nuestra. Sí que está alojada en datos de origen de los hospitales donde lo hacemos, pero realmente ellos custodian una información que realmente es nuestra. ¿Qué dificultad vivimos los pacientes? Pues vivimos la dificultad de que todas nuestras pruebas están a lo largo de todos los espacios donde nos hacemos cosas, ¿no?, en la que geográficamente nos movemos, vamos a distintos grupos hospitalarios, utilizamos el sector público, utilizamos el sector privado, pero lo cierto es que es nuestro diario de salud, es nuestra historia clínica que debiera de ser única y que es parte del objetivo de lo que Europa quiere conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que ya han llegado a acuerdo al respecto del texto que se va a oficializar próximamente y que se va a denominar el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios y que indica que, bueno, pues que el ciudadano es único, que el paciente es único y que va a mandar a todos los países de la Unión a que se conecten, por así decirlo, cada uno de ellos con el nodo de su país, y será la autoridad nacional de cada país quien conecte la posibilidad de acceder a las historias clínicas de los ciudadanos. Esto es una realidad en Europa que no tiene marcha atrás, es decir, todos queremos esto y estoy convencida de quien se le pregunte dirá, pues claro, es normal y es a lo que tenemos que ir. ¿Qué ocurre? Que hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿no? Porque ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que armonizar, tenemos que estandarizar. Cada grupo hospitalario y cada sector lo hace quizá a su manera, con su propia tecnología, con fórmulas y lenguajes no armonizados en muchos casos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es esa labor de estandarización, ¿no? Desde la función pública y como autoridad nacional ya están trabajando en hacer estas historias clínicas de lo que es el sector público con las 17 comunidades autónomas, y desde la Fundación IDIS tenemos ahora pues un proyecto financiado por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, en la que nos encomiendan o nos permiten desarrollar el espacio nacional de los datos sanitarios de la privada. Y realmente pues esa es nuestra encomienda para el próximo año 25, y la finalidad será que cuando este reglamento se publique, pues el espacio del sector público estará preparado, el espacio del sector privado con todos los datos sanitarios de la privada, que no olvidemos que el 25% de la población tiene doble aseguramiento y utiliza público o privado indistintamente. Pues ese es el objetivo, que cuando haya que conectarse con Europa, los datos sanitarios de los españoles estén integrados en un solo nodo que conectará realmente con el resto de los países de la Unión.
Antes de seguir, me gustaría que aclarásemos conceptos porque van a salir a lo largo del debate y para que quien nos escuche no se pierda. Vamos a hablar de datos primarios, vamos a hablar de datos secundarios. Entonces, antes de seguir, vamos a aclarar cuando hablemos de datos primarios a qué nos referimos y cuando hablemos de datos secundarios a qué nos referimos también. Sí, bueno, este reglamento de espacio europeo en realidad yo creo que ayuda más a pensarlo precisamente como más bien dos espacios, porque realmente van a coexistir dos infraestructuras distintas. Por un lado está la parte asistencial, que es todo lo que nos vamos a referir con el uso primario y que se trata, como bien ha explicado Marta, de garantizar precisamente ese control del paciente sobre su propia historia, no historia clínica en una visión reduccionista, sino sobre su historia de salud, incluyendo ahí todos los operadores sanitarios. Y después tenemos un segundo espacio que tiene que ver con el uso secundario de esos datos. ¿Usos secundarios para qué tipo de fines? Para fines relacionados con salud pública y, por ejemplo, hacer frente a amenazas transfronterizas, porque no olvidemos que el reglamento es de algún modo hijo de la pandemia y de las lecciones aprendidas en la pandemia. Usos para investigación científica, elaboración de políticas públicas también. Y ahí, efectivamente, vamos a ver que los titulares de datos, que son todos los centros asistenciales públicos, privados, empresas que desarrollan productos en el ámbito sanitario, van a estar obligados a poner a disposición de estos usos secundarios sus propios datos de una forma segura. Se trata de dar una segunda vida a los datos, tercera vida, cuarta vida, la que haga falta, reutilizar y poner en valor esos datos para mejorar en el futuro nuestra sanidad. Uh-huh. Con respecto a ese uso de datos secundarios, quería preguntaros, quería hacer un par de preguntas, si requieren la autorización del paciente y, por otro lado, quiénes podrán solicitar el acceso y con qué finalidad. Vale. No, tú eres el experto en derecho y yo te doy mi opinión. Si quieres pongo el marco un poco general y nos das la visión de pacientes. Digamos que, como he dicho, todos los centros asistenciales, centros de investigación van a estar obligados a ponerlos a disposición de ese espacio secundario, ¿vale? Se van a realizar solicitudes por parte de investigadores. Pueden ser también públicos, privados, para dar acceso. Con carácter general, todos los datos van a ser incluidos de todos los pacientes, ciudadanas de la Unión. ¿Qué se va a tener que asegurar? Una opción de salir de ese uso secundario. Eso es lo que dice el reglamento. Cada Estado miembro tendrá que ordenar cómo pueden sus ciudadanos y ciudadanas salir de ese uso secundario. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, en hacer frente a salud pública puede ser que ese opt-out, ese yo me quiero salir de aquí, esté limitado para hacer frente, pues eso, pandemias, cosas de este tipo. Y luego puede ser que determinados estados exijan el consentimiento expreso para algunas cosas. Datos genéticos y también datos que tienen que ver con el bienestar, con aplicaciones de bienestar, es decir, las apps que utilizamos que no tienen una finalidad sanitaria, pero que de alguna forma hablan sobre nuestra salud. Y ese es como el marco general. Vale. Y desde el... Yo quería, pues después de escuchar a Marta y a Guillermo, sí. Quería dar, no sé si una visión más doméstica por parte de los pacientes, ¿no? Porque cuando hablamos de datos primarios y secundarios, yo lo centro desde un punto de vista de pacientes y digo, mira, es que el dato primario al final es una forma de garantizar la seguridad, la calidad. Vivimos en una sociedad con una enorme movilidad, pero movilidad dentro de la propia ciudad, cuando vamos al sector público, al sector privado, incluso de la propia movilidad cuando salimos de nuestro país y vamos a cualquier otro país, claro, a nivel europeo, ¿no? Entonces, los datos primarios son muy importantes, que todos los agentes dispongan de ellos. Pero luego está la parte de los datos secundarios, que creo que es fíjate, yo creo que todavía tiene mayor trascendencia, porque estamos hablando de un campo de actuación maravilloso, que es el de la prevención.
la posibilidad de disponer de una gran base de datos secundarios, nos va a permitir que los agentes sanitarios, los investigadores, puedan empezar a hacer o a desarrollar, como suelen decir ellos, softwares de prevención. Llevamos toda la vida, desde los tiempos ancestrales, en los que el paciente con dolor, molestias, acudía al médico, el médico le diagnosticaba y el paciente se marchaba con su medicamento. Estamos hablando de que una buena gestión de estos datos secundarios podemos prevenir determinadas patologías, determinados problemas de salud en núcleos de población. Entonces es muy importante que tengamos muy bien gestionados estos datos para precisamente los Estados miembros pues, puedan hacer esta buena explotación de datos con un enfoque dirigido al paciente y con un enfoque dirigido a la prevención. Y este es los dos grandes conceptos que nosotros lo vemos como unas enormes posibilidades, ¿no? Y efectivamente, pues esto se tiene que regular. Y además todo el mundo tenemos que estar de acuerdo con esta circunstancia. Claro. No solo están enfocados a la prevención, hay que anticiparse a la enfermedad. Eso es. Hay que anticiparse. Antes de que llegue, tenemos que estar prevenidos. La prevención fundamental desde el punto de vista de la salud. Y, por supuesto, el tema de la personalización, es decir, cada uno tenemos nuestra historia, nuestra problemática y nuestro impacto de una determinada enfermedad en nuestro cuerpo, que no tiene por qué ser la misma en la mía que en la de Guillermo. Es decir, cada uno, cada vez la medicina se va personalizando más en función de tus necesidades y de tu casuística, y también la precisión, ¿no? Es decir, tratamientos cada vez menos invasivos que afectan o impactan cada vez menos al resto de nuestro cuerpo más que a aquello que tengamos que matar, ¿no? En algún momento. Entonces, prevención, precisión y personalización es lo que nos lleva a todo el tema de investigación y de innovación, que eso solo se puede hacer con el uso de esos datos anonimizados, por así decirlo, pero muy grandes, en un gran volumen que permiten conocer tendencias. Claro. O sea, esto no solo va a beneficiar al paciente, sino también al profesional de la salud, va a disponer de una herramienta, ¿no? Y a los propios sistemas nacionales, porque tú imagínate, si los agentes sanitarios y el propio sistema de salud se anticipa a la complicación, a la enfermedad, el ahorro que tienes es significativo, ¿no? Es decir, si tú al final haces una buena gestión de datos, y poniendo ejemplos muy básicos, una paciente de 50 años con sobrepeso, con tensión arterial alta, con colesterol, pues es que el sistema igual ya le está llamando y no está esperando a que el paciente enferme para acudir a su consulta. Claro. Esto, imagínate, como dice Marta, con una muy buena explotación y muy personalizado, lo que vas a hacer es que el paciente genere muchísimo menos gasto sanitario, teniendo en cuenta un tema que cada vez se habla más en todas las jornadas y congresos, que estamos encaminados a una situación de envejecimiento tremendo. España va a ser el país más envejecido del mundo en 15 años, ¿no? Eso lo que nos lleva es a una cronicidad y una policronicidad muy grande. Si tenemos un buen sistema de gestión de datos, esto lo que va a hacer es efectivamente redundar y optimizar todo el gasto sanitario. Sabemos que los hospitales españoles ya están cargando datos, pero es verdad que todavía seguimos con un sistema que no está interconectado 100% ni en lo público ni en lo privado. Entonces, en este sentido, pienso que habrá gente que se pregunte, pero ¿cómo vamos a compartir datos, ¿no? Con fuera de Europa si ni siquiera dentro de nuestra frontera lo hemos conseguido todavía? Entonces, en este sentido, quería preguntaros qué pasos deben darse y cómo deben gestionarse para que realmente esto ocurra. Llevamos ya años trabajando en esto, es decir, tanto en este momento no hay interconexión de las historias clínicas, por ejemplo, entre pública y privada, de momento lo va a haber seguro, pero en este momento cada uno estamos haciendo unos trabajos totalmente sincronizados, es decir, estamos hablando, por así decirlo, el mismo idioma, ¿no? Para ir funcionando en la dirección de Europa, que eso es lo que manda, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí, ya hay trabajos dentro de lo que es el sector público, se está trabajando en la armonización tecnológica y de lenguajes de estas, como he comentado, las 17 comunidades autónomas. Desde la perspectiva de la sanidad privada, desde la propia Fundación IDIS ya hemos establecido una plataforma que se llama MiHC y que todas las personas que tengan aseguramiento privado
pueden utilizar y no es un repositorio de datos, ahí no se acumula ningún dato, los datos están en el lugar de origen y es el propio paciente como dueño de la historia clínica quien desde la APP de su grupo hospitalario o de su compañía aseguradora puede acceder a su historia clínica con independencia del centro donde se haya hecho las pruebas y compartirlo con el profesional sanitario que elija, con todas las fórmulas de seguridad, privacidad y protección necesarias para que de esa manera pues no tengamos que llevar las pruebas con nosotros. Y siempre nos ha ocurrido, ¿no?, que un profesional sanitario nos dice, pero ¿cuándo te hiciste la última resonancia? Pues sí, me la hice, pero no sé, hará como un par de meses y ya no sé ni dónde la tengo. Sí la tienes, y la tienes en una app donde tú puedes realmente seleccionar, buscar y enviársela al profesional sanitario porque te puedes evitar una prueba adicional. Entonces, esto lo que hace es minimizar, o sea, no solo dar al profesional sanitario una serie de pruebas que permitan un mejor diagnóstico, sino pues reducir presión asistencial y pruebas redundantes que no son necesarias en absoluto hacer, ¿no? Esto me ha pasado a mí, te estaba escuchando y digo, puñetas, esto me ha pasado a mí el martes. A mí periódicamente como paciente crónico me llama mi médica de primaria y es una consulta telefónica, pero yo tengo un problema de una gastroscopia que me hicieron y entonces me dice la doctora, pues esta vez vamos a hacer la consulta presencial, me traes los informes de esa gastroscopia que te has hecho, se los presenté, los miró. Imagínate esto si estuviera todo integrado, ¿no? Claro. Igual no hubiera tenido que acudir a la consulta. Y luego hay una cosa que es muy importante, la sociedad, los pacientes, llevamos muchísimo tiempo reclamando esto. Claro. El que nuestro historial, que tú puedas tener esa movilidad, como decíamos antes, y que se conozca, ¿no? Claro, es que muchas veces los pacientes, por la dificultad de acceder a sus propias pruebas, sienten que no son dueños. Claro. Porque es tan complejo, es decir, tengo que ir a un sitio y pedir mi prueba y tal, y siempre todo es muy complejo, ¿no? Bueno, pues yo creo que Europa lo que está defendiendo es el control por parte del paciente. Yo creo que ese es uno de los hitos más significativos, ¿no? La defensa del paciente y el otorgarle nada más y nada menos que lo que es suyo. Exactamente. Marta, háblanos del proyecto de la Fundación IDIS, que hacía referencia anteriormente. Es un proyecto pionero, ¿no?, en esa interoperabilidad de la historia clínica de la sanidad privada. Cuéntanos en qué punto se encuentra. Vamos a ver, tenemos, por así decirlo, ahora mismo dos proyectos. El proyecto de MIHC es un proyecto, como lo que acabo de comentar, es una plataforma sin repositorio de datos que permite al paciente seleccionar unas pruebas y se convierte en un visor de imágenes, por así decirlo. Vamos traspasando nuestras resonancias, nuestras altas, nuestros análisis de sangre y lo vamos compartiendo, pues para ir haciendo que nuestras historias clínicas sean más completas. Y por otro lado, tenemos la encomienda de desarrollar el espacio de datos sanitarios de la privada, que este es un espacio que da cumplimiento a lo que Europa dice, para intentar aglutinar las historias clínicas. Tenemos que ir a una historia clínica única por paciente. Es decir, se habla de lo que Europa llama el Patient Summary, que es la historia clínica resumida. Y eso lo tenemos que hacer. Tenemos que coger todas las historias clínicas que tenemos en distintos hospitales, públicos o privados, y construir una única historia clínica que resuma lo que somos a lo largo de toda la fuente de información. Imagínense, lo que es el trabajo que hay alrededor de esto, con tecnologías y lenguajes y datos desestructurados completamente. Pero bueno, yo creo que estamos ya en punto de no retorno y tenemos que seguir avanzando en la vocación de que esto se vaya mejorando y dando respuesta, ¿no?, a lo que es algo natural. Y sobre todo, Marta, porque quizás antes parece que eras un paciente de la pública o eras un paciente de la privada
y esto está ya muy desfasado. Al final los pacientes tenemos una movilidad, tenemos unas circunstancias, y lo mismo estás en la pública que estás en la privada, y en esa situación lo que hace falta es que se unan esos historiales. Claro. ¿Y qué papel juega la sanidad privada en esta creación del espacio europeo de datos sanitarios? La creación del espacio de datos sanitarios de la sanidad privada. Hay 12,4 millones de españoles que tienen doble aseguramiento y que hacen pruebas en la sanidad privada y en la sanidad pública. Todos tenemos sanidad pública, pero el 26% tiene además de manera libre la opción de hacerse un doble aseguramiento, y cada vez son más los españoles que van pues alternando, pues porque les permite mayor accesibilidad o les permite pues hacerse pruebas más rápido, y deciden pues ampliar su aseguramiento y darse de alta en un seguro privado. Entonces eso genera una corriente de datos sanitarios elevadísima. Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos que aglutinar todos esos datos que están en los grupos hospitalarios privados e integrarlos para que se conviertan en un nodo único que podamos conectar con los datos sanitarios de la pública, y todo eso se conectará con Europa. Y eso es seguridad en el paciente. O sea, que eso es que para mí eso es muy importante. O sea, sabiendo que hay una buena gestión de datos, tú te sientes más seguro. Seguro, claro. Porque a veces puede ocurrir que el médico de privada o el médico de pública no sabe que uno es alérgico. En mi caso, yo soy alérgico a la aspirina. Yo tengo que tener muchísimo cuidado de recordar siempre que voy al médico este detalle. ¿Por qué? Porque no tenemos un historial integrado. Claro. Sí. Guillermo, en el caso de Impact Genómica, es un proyecto del ámbito del sector público, con datos de miles de pacientes. En este sentido, ¿cómo se prepara para formar parte del espacio europeo? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, y esto ha sido muy importante, la labor tanto desde la dirección del proyecto por parte de Ángel Carracedo como el propio grupo de aspectos éticos y legales que lidera Carmen Ayuso, tener una estrategia clara de gobernanza desde el principio de integración en Europa. Y esto ha supuesto, por ejemplo, desde las políticas de información a los pacientes en los casos de uso de enfermedades raras, cáncer hereditario, que han entrado en el programa desde el inicio, informarles adecuadamente de que en este proyecto queremos hacer un uso secundario de los datos, queremos que esos datos sean útiles a largo plazo, que ayuden a muchos más pacientes. Ha habido un trabajo muy importante también con el IMPACT, que es la estrategia de medicina personalizada del Instituto de Salud Carlos III, con el IMPACT de datos, porque es muy importante cómo integramos técnicamente esos datos, y por supuesto la alineación con Europa en el sentido de nuestra participación en grupos europeos como la iniciativa de la Comisión del Millón de Genomas, y cómo alinear nuestro proyecto con proyectos hermanos, por así decirlo, a nivel europeo, y ver cómo se están preparando ellos para este espacio europeo y tomar las mismas decisiones a nivel de gobernanza, a nivel también de interoperabilidad, etcétera, para preparar esos datos para su futuro uso secundario dentro de este espacio europeo. Vale, qué interesante. Y en cuanto a la inteligencia artificial, algo que ya no podemos obviar, ¿no? ¿Qué papel jugará y cómo ayudará a mejorar? Aquí se ha establecido una conexión entre el reglamento de inteligencia artificial, que probablemente quienes nos escuchan habrán oído hablar de él, y el reglamento de espacio europeo de datos sanitarios. ¿Qué quiere el reglamento de inteligencia artificial? Sabemos que es muy importante contar con sistemas de inteligencia artificial que hayan sido entrenados y puestos a prueba con datos de mucha calidad y con datos representativos de toda la población. Y esto vincula necesariamente ese uso secundario de los datos dentro del espacio europeo. ¿Qué quiere la visión de la Comisión Europea? Quiere desarrollar sistemas de inteligencia artificial sanitarios seguros para los pacientes. Y esto quiere decir que puedan ser puestos a prueba con datos de pacientes en Murcia, que en Lituania, que en cualquier otra región. Y esto creo que es una visión estratégica muy importante, sobre todo para eso, para asegurar que vayamos a tener sistemas de inteligencia artificial seguros y de calidad en el marco de la asistencia sanitaria.
Hemos hablado de la ventaja del espacio europeo de datos sanitarios. Vamos a hablar ahora un poco también de los desafíos, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos que presenta este proyecto es precisamente la protección, ¿no?, del dato sanitario, una información muy sensible y también codiciada, ¿no?, por los ciberdelincuentes. Según datos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, el sector sanitario es el segundo que más ataques recibe, solo por detrás de las administraciones públicas. Entonces, en este sentido quería preguntaros qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad y la privacidad del dato sanitario. Bueno, vamos a ver, aquí es complicado decir, ¿es todo totalmente seguro? Lo que estamos es diseñando para que así sea. Esto es como cuando estamos en nuestra casa y ponemos alarmas y ponemos protección y ponemos una puerta de seguridad y, bueno, ¿nunca van a entrar? Pues espero que no. Es decir, lo que se está poniendo son las medidas que en materia de protección, seguridad y privacidad salten rápidamente las alarmas y salten rápidamente las alertas de quien quiera invadir un determinado dato privado y propio, ¿no? Entonces, en ese momento, en cuanto haya un ciberataque o una opción de poderlo hacer, las alarmas saltan súper rápido. De manera que, bueno, pues yo creo que nos tenemos que sentir seguros, confiados y sobre todo con esta visión de que los reglamentos lo que permiten o lo que pretenden es configurar el sistema desde una perspectiva de seguridad, de privacidad y de ética, que no es menos importante. Exactamente. Yo creo que hay un aspecto muy importante aquí en relación con la ciberseguridad, que es el espacio europeo va de alguna manera a tener riesgos específicos de ciberseguridad nuevos a los que no nos hemos enfrentado. Sí, pero si entendemos, como bien se ha explicado ya, si entendemos el reglamento no solo como una norma, sino como unas prácticas comunes, unos estándares comunes. Todo eso quiere decir que estamos avanzando en la misma dirección tecnológica. Quiere decir que vamos hacia sistemas más seguros. Solo por poner en marcha el espacio europeo estamos yendo hacia sistemas más seguros. Y esto revierte en general en una mejora de la ciberseguridad. Aunque vayamos a añadir riesgos específicos, como vamos a adoptar prácticas comunes, todos los centros asistenciales que son beneficiosos para la seguridad, eso quiere decir que con carácter general vamos a mejorar nuestra ciberseguridad a nivel europeo. Y aparte de este gran desafío de la ciberseguridad, ¿qué más desafíos debe hacer frente al espacio europeo? Porque imagino no todos los ciudadanos comprenden los beneficios, ¿no?, de este espacio, y en ese sentido imagino pues que habrá que faltará mucha concienciación todavía, ¿no?, de cara a la población. Hay que hacer pedagogía. Hay que hacer pedagogía y explicar un poco el ejemplo que he comentado antes, ¿no? Tenemos que explicar a la ciudadanía la ventaja que supone esta unión de datos en Europa y todos los beneficios que va a aportar a los pacientes. Y como he dicho antes, ese nivel primario, desde la seguridad y la propia gestión de tu salud, hasta desde el punto de vista secundario de esa prevención que van a poder emplear precisamente para nuestra salud, ¿no? Y esto hay que explicarlo, hay que quitar esta reticencia y estos temores que pueda haber ahí, pero que si se explican bien y se hace esa pedagogía, la ciudadanía lo va a entender perfectamente, porque al final todos queremos tener una buena calidad de vida, entonces nadie va a estar en contra de esto. Claro, es que mis datos, junto con el de muchos millones de personas, pueden colaborar a que una determinada patología se resuelva con la investigación necesaria y con los fármacos, las vacunas precisas para poderlo o prevenir o curar, ¿no?, de alguna manera. La pedagogía es fundamental, y ya no solo en pacientes, en los profesionales sanitarios también. Es decir, todos los que estamos alrededor del contexto o del entorno del sector sanitario tenemos que evolucionar a acompañar y a convivir con nuevas competencias digitales. Todos vivimos desde el mundo digital, ya nadie funciona sin nuestro reloj inteligente
o nuestro teléfono o nuestras fórmulas pues cada vez más inteligentes de funcionar, ¿no? Entonces, pues en el sector sanitario tiene que ocurrir de la misma manera. No podemos dar la espalda a la incorporación de la tecnología a nuestro favor y a favor, por supuesto, de los profesionales sanitarios. Hay regulación que nos va a permitir pues, ciertas garantías y bueno, pues la tranquilidad de que está normalizado, estandarizado, y lo que hay que hacer es que esto ruede. O sea, hay que tener esa paciencia de decir, oye, el reglamento está y luego hay que aplicarlo y que hay que hacerlo entrar en vigor. Y cada país europeo tiene una cultura diferente y una forma de vivir un reglamento bueno, pues que es complejo, ¿no? Desde esta perspectiva. Yo creo que lo tenemos que hacer nuestro, lo tenemos que adaptar. Todavía hay mucho debate al respecto de cómo se implementa, pero creo que es algo imprescindible, que aunque tiene desafíos, tiene tantas ventajas que lo que tenemos que hacer es abrazarlo completamente. Sí, nosotros en el Foro Español de Pacientes tuvimos una iniciativa en pleno COVID con el Ministerio de Sanidad, precisamente hablando de la brecha digital. Y claro, llevábamos un enfoque directo a los pacientes. Nuestra sorpresa fue que la brecha digital también se encuentra en los profesionales. Pero al final es un poco lo que dices, Marta. Todo el tema de la digitalización, las nuevas tecnologías, es una ola que viene. Y entonces, bueno, viene, no hay forma de pararla. Y esto nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Y yo creo que la pandemia aceleró nuestra sensibilización a las competencias digitales y a que existe una nueva forma de hacer sanidad en la que a veces no es necesaria la presencialidad. Esto, aunque todavía queda mucho desarrollo en lo que denominan pues, la telemedicina y demás, pues cada vez más los pacientes no queremos perder el tiempo en ir a una consulta si no es preciso. Ni pedir permiso en el trabajo, sobre todo el colectivo de pacientes crónicos, que actualmente en España es el 55% de la población. Entonces, hombre, estas tecnologías hay que aprovecharlas, efectivamente. ¿Y el paraguas legal, Guillermo, cómo se encuentra? ¿Está completo o todavía, imagino, ¿no?, que habrá que seguir profundizándolo? Efectivamente, hay cosas que el reglamento, pues igual que hizo en su día el Reglamento General de Protección de Datos, deja al margen de los Estados miembros. Y esto quiere decir que España va a tener que tomar algunas decisiones que afectan, por ejemplo, a si los datos genéticos se tienen que incluir con consentimiento expreso o van a seguir la regla de el resto de datos. Es decir, yo, si quiero, me salgo del sistema. ¿Vale? Son una serie de decisiones que España va a tener que tomar al nivel legislativo, y yo creo que es una buena oportunidad para proponer también cambios en nuestra estructura normativa sanitaria, que a lo mejor se han podido quedar un poquito desfasados, por ejemplo, como nuestra ley de investigación biomédica, que data de 2007, pues ha cambiado el mundo en 20 años, y yo creo que es una buena oportunidad para que España, sus legisladores, adopten decisiones no exclusivamente en la implementación del espacio sanitario europeo, pero hablando de todo el ecosistema asistencial y de investigación. En este sentido, hay cosas que hacer y, bueno, esperemos, confiamos en nuestras cortes, ¿no? No, hombre, sobre todo, es que el mundo está tan sumamente volátil y cambiante que yo ya no creo que sea utilizar la forma de trabajar que hemos tenido en el pasado metiendo tecnología. Yo creo que estamos en un paso todavía más complejo, ¿no? Y es que tenemos que hacer una reingeniería de procesos. Es decir, creo que tenemos que repensar la forma de hacer las cosas de otra manera, no haciendo lo que veníamos haciendo e introduciendo tecnología, sino que existen nuevas fórmulas de interactuar. Somos diferentes, los pacientes somos distintos, la tecnología que tenemos alrededor es diferente, la forma de abordar la sanidad es diferente. Y yo creo que lo que tenemos es que trabajar e impulsar desde la creación
de nuevos mensajes, la flexibilidad por parte de todos. Tenemos que ser aperturistas. Me encanta lo que estás diciendo, claro. Porque es un mensaje que estamos lanzando y no podemos seguir gestionando como hace 50 años. O sea, la sociedad ha cambiado terriblemente, es que no vale, el envejecimiento de las tecnologías, o sea, hay que empezar a cambiar pequeñas competencias en cada sector, ¿no? Claro, y lo vemos en nuestro día a día. Entonces, y luego, bueno, pues la apertura de mente, ¿no? O sea, el tema de las cosas, bueno, yo creo que estamos en un mundo abierto, de lenguaje abierto, de comunicación abierta, y tenemos que hacer máximo aprovechamiento de todo lo que nos aporta la tecnología y la inteligencia artificial para beneficiarnos, ¿no? Y no podemos dar la espalda a esto, pero desde el rotundo y radical cambio de procesos. Claro. El mundo ha cambiado de verdad. Y para terminar, yo creo que, bueno, quizás la pregunta que se estén haciendo quien nos esté viendo, ¿esto para cuándo? O sea, ¿en qué punto nos encontramos y cuándo se va a implementar todo esto? A nivel normativo, preveemos, bueno, este año en primavera se alcanzó el acuerdo entre Parlamento Europeo, Comisión, Consejo. Eso quiere decir que alrededor de enero de 2025 tendremos la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de este reglamento, pero se prevén, porque evidentemente mucha gente puede pensar que esto es ciencia ficción, digamos, unos plazos amplios. Por un lado, lo que es la estructura de gobernabilidad, los organismos de acceso que van a tener que tomar decisiones, que van a salvaguardar que todos los procesos sean seguros. Esa estructura de gobernanza más o menos tendrá que estar prevista en 2 años a partir de enero de 2025, enero de 2027. Pero lo que es la compartición de datos, por ejemplo, el resumen de la historia clínica, ese acceso primario asistencial desde cualquier punto de la Unión va a tener que estar previsto para 4 años a partir de la publicación, esto es enero de 2029. Algunos otros aspectos se han dejado para 2031. Entonces vamos a ir viendo, como bien hemos ido señalando, es un proceso largo, es un proceso costoso, son infraestructuras, es dinero que hay que poner para desarrollar todas esas prácticas comunes y entonces, bueno, vamos a ir, estamos al inicio, aunque ya se han hecho ya muchísimas cosas, estamos al inicio de ese proceso para tener ese espacio europeo de datos sanitarios. Yo creo que lo importante es que la decisión esté ya tomada. Exacto. Entonces, ahora a partir de esto ya está decidido y a partir de ahora es una cuestión de ir adaptándose y que a medida que pasen los años... Ir dando pasos. O sea que, bueno. Eso es, y vamos armonizando, y vamos, o sea, esto es como en una promoción de viviendas, los planos ya están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar? Pues empezar a construir. Y empezar a construir y sobre todo que lo nuevo ya se va a construir bajo los parámetros de Europa. Es decir, ya vamos a empezar todos a pensar en una única forma de estructurar la información, una única forma de generar tecnología. Vamos a empezar a hablar en términos de unificación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar muy ilusionados, ¿no? Tanto los pacientes como los profesionales, como el mundo en general, ¿no? Yo creo que en el sector sanitario, que es el que nos compete, bueno, pues estamos abrazando estos reglamentos, lo estamos orientando y esto es sin prisa pero sin pausa. Pues con ese mensaje de ilusión lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Marta, Guillermo. Placer. Muchas gracias. Gracias.